de actos. Hay mucho por investigar, todavía hay muchas dudas, en fin. Pero entiendo que es una acción absolutamente política, No vemos un fundamento. Yo creo que debería concluirse las investigaciones como corresponden y no simplemente cesar sin tomar en cuenta varios factores. En fin, entendemos que es una acción netamente política. Bien, si gana usted las elecciones, ¿va a extender un salvoconducto para el exministro Juan Ramón Quintana, que está actualmente en la residencia de México? Bueno, miren, se está cometiendo en este momento una ilegalidad. De acuerdo a las leyes internacionales que rigen y que Bolivia ha firmado, cuando un país como en este momento México ha aceptado darles un asilo político a todos los compañeros que están en la embajada allá en La Paz. Y por lo tanto lo que debería corresponder para ello es simplemente que el gobierno boliviano dé el salvoconducto para que la gente vaya y se acoja al asilo que ha otorgado la República de México. Pero no lo hace, no lo hace. Está cometiendo un abuso, una ilegalidad y por lo tanto nosotros vamos a corregir eso en cuanto seamos gobierno. Recuerdo que el ex senador Roger Pinto estuvo en una situación similar durante un año en la Embajada de Brasil. ¿Cuál sería la diferencia con este caso en particular? Mucha diferencia. El senador Pinto, cuando quiso acogerse al asilo en Brasil, ya tenía una sentencia ejecutoriada. Esa es la diferencia. En cambio, los compañeros que están en la asamblea, en la embajada, ninguno tiene ninguna sentencia. Bien, candidato, muchas gracias. Avanzamos ahora y quiero invitarlo a ver las siguientes imágenes, por favor. Ganamos las elecciones, al día siguiente estoy entrando a Pablo de Yacuiba, hacia Bolivia retornando. Para cómo defender la lucha, usted sabe, la lucha política, idónica, permanente pelea. Vamos a cuidar, vamos a defender, vamos a ayudar al compañero Lucho y a Deo a ser presidente, vicepresidente. Esta va a ser nuestra responsabilidad. ¿Este tipo de anuncios de su jefe de campaña le ayudan o le perjudican electoralmente, candidato? Bueno, primero hay que verlo de una manera absolutamente objetiva. Todo boliviano tiene derecho a Bolivia a regresar a su país. No creo que haya alguien que diga que no puede volver nadie que es boliviano, ¿no? Segundo, que él tiene bastantes juicios y seguramente lo que le inquieta allí desde Buenos Aires es que no puede venir a defenderse. No se está siguiendo el debido proceso. En varios casos, inclusive en varios casos, se está atropellando, hay mucho abuso, se ha judicializado la política y lamentablemente esos hechos marcan diferencia y seguramente él va a venir a defenderse todo eso, entonces tiene toda la libertad de poder hacerlo. Entonces, ¿usted va a promover el regreso de Evo Morales en caso de llegar al gobierno? No es mi decisión volver o no al país, es decisión del compañero Evo. Él decidirá si quiere volver o no. Hablamos ahora de su plan programático de gobierno. Usted afirma que el gas, la minería y la energía son los pilares fundamentales de la economía nacional. Lo cita en la página 38 de su plan de gobierno, candidato. ¿Y la agroindustria nacional dónde queda entonces? Bueno, ¿no es uno de los pilares económicos del país? Bueno, yo creo que hay que diferenciar el modelo económico y los efectos sobre la economía. Queda claro que la industria extractiva que usted acaba de mencionar nos da la base de generar excedentes económicos. Pero también más adelante en el programa usted va a ver que esos excedentes económicos tienen que redistribuirse. No solamente entre la población, sino también generando nuevos sectores. Ahí nosotros no solamente hablamos de agricultura, hablamos también de turismo interno, hablamos también de generación de ciencia y tecnología para los bolivianos. Tenemos la industrialización de los otros recursos naturales como el litio, el mutún, el hierro del mutún, producción de energía eléctrica, ¿no? Lo que hemos planteado ayer a Santa Cruz como una solución a muchos problemas, que es la producción de diésel ecológico, de diésel renovable, que lo presentábamos ayer. En fin, tenemos varios planes que
de alguna manera salen recursos. Por eso decimos, ¿de dónde salen los recursos para eso? Para generar toda esa política de mecanización, de industrialización, de aumento de la productividad, en el caso agropecuario. Tiene que salir, pues, de los recursos naturales que todos los bolivianos tenemos, que son la industria extractiva, hidrocarburos, minería, como usted lo ha mencionado. Ahora que habla de agropecuaria, candidato, que demanda mejores condiciones para la productividad, ¿implementará usted el uso de la biotecnología para competir en el mundo si es que llega a ser gobierno? Bueno, miren, ahí nosotros somos muy claros, ¿no? Inclusive ya desde el año pasado dimos luz verde para que empiecen los estudios, porque cuando nosotros hablábamos ahí con los agropecuarios, me acuerdo yo, se presentó el evento número 2, porque así son las semillas, ¿verdad? El evento 1 que ya está en funcionamiento y autorizado, y ellos pedían el evento 2. Entonces ese evento ya estaba en análisis y en evaluación, pero lo que ocurrió es que este gobierno con un decreto agarró y liberalizó todo, para todos los productos. Estamos hablando de soya, de maíz, de algodón, de todo, de trigo, de todo. Yo creo que hay que ir con un estudio más científico detrás de ello para ver cuál de estos eventos es mejor para el país y con las menores consecuencias para la vida humana. Hablemos ahora del tema salud, entonces, y con la responsabilidad de haber sido ministro de Economía de Evo Morales y ante la crisis sanitaria que actualmente está viviendo el país, ¿cómo explica que el gasto per cápita en salud en Bolivia es de unos $462, según los datos del Banco Mundial, mientras que el promedio sudamericano es de $1.309? Bueno, miren ustedes, nosotros encontramos un país, el 2006, cuando recibimos el país de los gobiernos neoliberales, tenía un presupuesto en salud de apenas $300 millones anuales. Imagínense esos 300 millones, ¿a cuánto nos tocaba per cápita? Hicimos un gran esfuerzo y lo llevamos a el 2019, el año pasado, tuvimos un presupuesto en salud de $3.000 millones, 10 veces más. Hicimos un gran esfuerzo, seguramente ha sido insuficiente porque veníamos desde muy abajo en el tema de salud pública, pero hemos hecho una gran inversión para llegar a 3.000 millones. Ahora, de eso gran parte viene por todas las políticas que hemos hecho. El SUS, por ejemplo, la gente se olvida del SUS que nosotros implementamos. El plan de hospitales, que decían que no habíamos hecho ningún hospital y después este gobierno empieza a entregar nuestros hospitales que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Los pinta de verde y quiere entregarlos. Hay muchos hospitales que todavía están pendientes de entrega, ¿no? Tenemos varios de ellos. Son 11 hospitales que deberían haberse entregado hasta el mes de marzo de este año, de acuerdo al plan de hospitales que teníamos. Apenas este gobierno ha entregado 2, uno en el Alto y otro aquí en Montero. Pero tenemos en Cochabamba, tenemos en Sucre, tenemos La Gastambo, en Cobija, tenemos en Yacuiba, tenemos varios hospitales que podían haberse utilizado en el tema de lucha contra la pandemia. Y hay que recordar que en realidad la pandemia surge en diciembre del año pasado en el mundo y en enero de este año la Organización Mundial de la Salud lanza la advertencia mundial de que existe y desde enero de ese año no se tomaron las previsiones para poder mejorar las condiciones de trabajo para los médicos, no se compraron unidades de terapia intensiva, respiradores, equipos de bioseguridad y sobre todo las pruebas, los test de coronavirus que nos hubiera permitido tener una mejor estadística y un mejor control de la pandemia. Si llega a ser presidente, ¿en cuánto piensa usted incrementar el presupuesto para la salud y por ende el ingreso per cápita para cada uno de los habitantes? Bueno, hay que primero combatir la pandemia. Y en el tema de la pandemia hay varias medidas que hemos sugerido nosotros. Está en un documento que lo publicamos en abril, en un documento que está en nuestras páginas de redes sociales, donde el 15 de abril proponíamos varias cosas que no se han cumplido y las que copiaron mal. Por ejemplo, hay que aumentar el número de médicos y enfermeras y todo el equipo médico que se dedique a este tema. Y de eso hay que recurrir a todos. Yo no sé por qué, por ejemplo, médicos que han llegado especializados de Cuba no han sido incluidos en esta batalla. Luego está el tema más importante, el de llegar ya a acuerdos palpables para que nosotros seamos los primeros beneficiados de las vacunas, de lo que se está desarrollando en países donde el gobierno actual no ha querido por una cuestión ideológica tener relaciones. Estoy hablando de Rusia.
Estoy hablando de Cuba, que tiene también su medicina. Estoy hablando de la China, que ha desarrollado también elementos que hay que poner a disposición de las personas para que las personas puedan decidir si utilizan o no esa diversidad de medicamentos que hoy por hoy están siendo vetados por un tema estrictamente político. La presidenta Yanine Áñez ha creado 3 bonos por la pandemia y pidió que se mantengan. ¿Qué hará usted con esos beneficios si es que llega a ser gobierno? Bueno, primero, son beneficios que ella misma lo ha dicho en su momento, que eran transitorios por la pandemia. No estamos esperando que hay que mantenerlos porque usted sabe, el movimiento al socialismo es el autor de los bonos sociales, no es el gobierno actual. Nosotros implementamos los bonos sociales y eran criticados por justamente quienes ahora todos elogian el tema de los bonos. Nosotros tenemos otro criterio sobre el manejo de los bonos, ¿no? Porque en realidad el bono familia, en fin, y otros bonos que ellos han hecho, en realidad es nuestro bono Juancito Pinto, es nuestra renta dignidad, es nuestro bono Juan Azurduy disfrazados. Simplemente no los quisieron poner los nombres que nosotros les habíamos puesto a nuestros bonos por un tema político, porque la plataforma que utilizan ellos para pagar no era la nuestra, eran los mismos bonos disfrazados. Pero hay un bono que a nosotros nos interesa, que es el que hemos propuesto, el bono por el hambre, que nosotros no lo propusimos ahora, etcétera, por el tema coyuntural, lo propusimos, Gabriela, el 15 de abril en el documento que yo le menciono, que es Primero la Vida. Ahí propusimos el bono de 1.000 bolivianos que no nos hicieron caso. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué al movimiento al socialismo le interesan los bonos? Porque este gobierno ha matado la demanda interna, ha matado. Estábamos con un incremento importante, lo sabe el gremial, lo sabe el comerciante, el microempresario, el empresario sabe que había una mayor demanda de sus productos y que ahora se ha desplomado. Una de las respuestas de eso es que se cayó la demanda. Y se cayó la demanda porque no existían los estímulos correspondientes que deberían haberse puesto durante la pandemia. Durante la pandemia. Eso no se hizo, Gabriela. Y por lo tanto hemos pasado todos estos meses de pandemia y llegamos a esta flexibilización con una demanda absolutamente deteriorada. ¿Qué hay que hacer? Impulsar la demanda. Para eso son estos bonos. El bono de 500 no es suficiente, lo dijimos en su momento, hay que hacer. Y nosotros sí, vamos a ir manteniendo permanentes bonos de 1.000 bolivianos a la gente más necesitada para ir incrementando y reactivando la demanda interna. Usted dice que son importantes los bonos para reactivar la demanda. ¿Por qué entonces no aprobar el bono salud? ¿Bono salud? Sí. No, pero... En contraparte, ustedes han propuesto el bono contra el hambre, pero... Un bono salud. No hay el dinero para eso. El bono salud, primero, es solo de 500 bolivianos. Seamos claros. Segundo, que con 500 bolivianos no se va a resolver. Por eso nosotros, no ahora, Gabriela, 15 de abril de este año, cuando estábamos todos en cuarentena rígida, nosotros plantamos los 1.000 bolivianos, no nos hemos inventado. Y además, repito una vez más, nosotros lo que vamos a hacer es dar permanentes bonos de 1.000 bolivianos hasta que se reactive la demanda. ¿Qué es lo que ha pasado? Con el tema de la cuarentena y el mal manejo de la pandemia del gobierno, es como si tuviéramos un paciente que estaba en coma inducido. Así lo hemos tenido a la demanda de las personas. Entonces hay que reactivar, hay que reanimar a este paciente con coma inducido. Y esos son los bonos que tienen que inyectarse. No por cuestión demagógica, como lo hace este gobierno, sino con un objetivo estrictamente económico de estimular la demanda. Y esa es nuestra política, ese es nuestro modelo. No es el modelo de este gobierno. Le agradecemos al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Estuvo hablando con nosotros esta mañana en el bloque de Así Decidimos de la revista. Así decidimos. Gracias a Entel Bolivia.